Seguimos adelante con la programación de BIMED, este encuentro virtual que estamos teniendo durante toda la semana, con formación sobre tecnología e innovación educativa dirigida a los profesionales de la educación de nuestro país y de Latinoamérica, donde la convocatoria, la verdad, está resultando ser muy exitosa. Pasamos ahora a una presentación que vamos a tener, un webinario que vamos a tener con la Fundación Bertelsmann. Ellos nos van a presentar su modelo de orientación académica Excellence, el programa Excellence. Ahora ellos entrarán en todos los detalles. Pero bueno, desde aquí, desde la organización, desde Siena, os quería recordar tres cosas. Uno, para todos los ponentes o todos los participantes, mejor, en las jornadas que sois de aquí, que sois de nuestro país, simplemente recordaros que es formación acreditada por el INTEF y por el Ministerio de Educación, es formación oficial. En segundo lugar, también es importante recordar que todas las sesiones van a ser grabadas. Nos estáis insistiendo mucho en las dificultades, como es lógico que muchos ponentes tienen en horario de mañana, durante el horario lectivo, de acceder a estas sesiones y de poder beneficiarse de ellas. Bueno, pues para todo eso estamos colgando, habilitando los vídeos de cada uno de estos webinarios. Tal cual se van celebrando, los podéis ir descargando de la misma web del evento. Este seminario, en concreto ahora de Fundación Bertelsmann, a lo largo de la tarde ya estará accesible también a través de la página web. Y en tercer lugar, y ya doy el paso a los compañeros de la Fundación Bertelsmann que os van a hablar desde su sede en Madrid, desde el espacio Bertelsmann. Agradecerles, como siempre, su apoyo y colaboración en estas jornadas. Para nosotros, para Siena Educación, la Fundación Bertelsmann y la gente que hace la Fundación Bertelsmann son un aliado muy importante, muy especial y muy querido por toda la gente que a su vez hacemos Siena Educación. Así que bueno, pues adelante Sara, Sara Sánchez, Project Manager de la Fundación Bertelsmann, todo tuyo. Muchas gracias, Elena. Y bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias por acompañarnos al otro lado de la pantalla. Algo está cambiando en la orientación académica y profesional y a lo largo de este ratito mi compañero Juan José Juárez, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann, os va a contar por qué y sobre todo cómo sumaros a esta transformación. Adelante, Juanjo. Muchas gracias, Sara. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? De esta transformación en el entorno de la orientación académica profesional y cómo los centros podéis jugar un papel clave en todo este proceso, ¿no? Permitidme que os cuente de dónde viene todo este trabajo que estamos desarrollando para posicionar la orientación como algo estratégico dentro de los centros educativos, ¿no? Partimos de un escenario en el que necesitamos hacer ese cambio, ¿no? Por un lado, si veis los datos que nos aporta la OCDE, ¿no? Nos dice que, según los datos que tienen de un extractado de análisis de más de 41 países, el 50% de los alumnos de secundaria, de los alumnos de bachillerato, conocen de media 10 profesiones. Y además, la media de esas profesiones las sacan el 50% de ellos del entorno familiar, es decir, profesiones ya de hace unos años, y la otra parte de perfilados de redes sociales, es decir, de imaginarios posiblemente con poca base real y poca base de empleabilidad masiva, ¿no? para ellos. Es decir, todo lo que está ocurriendo en el entorno profesional con la disrupción de las nuevas profesiones, con la hibridación de las profesiones, no está llegando. Los alumnos están decidiendo sin contar con esa información, ¿no? El siguiente elemento que también nos llamó mucho la atención y que nos moviliza hacia la acción es que la oferta educativa ha explosionado, ¿no? Si ahora mismo, con datos del Ministerio de Educación, en España tenemos más de 2.900 grados universitarios, aproximadamente unos 170 títulos de formación profesional, y si lo mirásemos a nivel de una comunidad como la de Madrid, pues tendríamos unos 350 títulos universitarios y cerca de 150 títulos de formación profesional, ¿no? Estamos pensando si es realmente factible que un alumno de 17 años pueda enfrentarse
sin una preparación adecuada, sin un trabajo previo a una decisión sobre 500 opciones. Creemos que no, que esto hay que empezar a trabajarlo de otra manera, ¿no? Y algo que lleva mucho tiempo destacándose, y también la OCDE lo ha destacado durante muchos años, es que nos faltan profesionales de la orientación, ¿no? Tenemos de media en España 1 por cada 750 alumnos y la recomendación que nos da la OCDE es de 1 por cada 250. Con lo cual lo que tenemos es, nos falta gente, nos falta masa laboral, profesionales de la orientación, pero también nos faltan otros perfiles de la orientación. Personas que sean capaces de organizar actividades en interacción con el mundo profesional, con instituciones fuera del centro educativo y también que puedan involucrar a todo el claustro, ¿no? Que puedan interactuar con familias, que puedan interactuar con los equipos docentes, con los tutores, para hacer la orientación de verdad algo sistémico y algo estratégico a nivel de centro. Bien. Estos son 3 elementos que nos llevan a preguntarnos, a hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo sería una buena orientación, ¿no? Vemos que hay cosas que no están funcionando del todo, pero ¿cómo sería un buen modelo? Nosotros lo que hicimos fue mirar fuera y vimos que había, lógicamente, otros países que también se habían hecho esta pregunta, que la sociedad no estaba contenta con cómo estaban funcionando los sistemas de orientación académico-profesional y que no estaba a la altura del reto o de las necesidades que tenían los alumnos. Nos fijamos en el modelo de Inglaterra porque ellos habían hecho un proceso muy similar y además muy profundo en cuanto a la parte de investigación. Lo que hicieron fue analizar 6 países que habían sido rankeados de manera sistemática como con un buen desempeño en orientación. Hablamos de Canadá, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Irlanda y el territorio de Hong Kong. 6 países que de manera sistemática habían sido destacados por elementos de su sistema de orientación que le llamaban la atención, que estaban por encima de la media. Bien, una fundación parecida a la nuestra, la Fundación Gatsby, hace ya 7 años en Inglaterra lo que hizo fue una batería de visitas de aprendizaje para conocer en profundidad estos modelos y un extractado de lo mejor de cada uno de ellos. Con esas piezas, con lo mejor de cada uno de estos sistemas de orientación, construyeron lo que llaman los Gatsby Benchmark, ¿no? Un sistema de 8 claves que permite que cualquier centro educativo identifique cuáles serían las áreas que tendría que trabajar para estar seguro de que está ofreciendo a sus alumnos una orientación basada en estándares internacionales, una orientación de la máxima calidad, ¿no? Esto que empezó con un proyecto piloto parecido al que estamos implantando aquí en España, con 18 centros en el noreste de Inglaterra, en el año 2018 fue asumido como política pública por el Ministerio de Educación británico. Es decir, vieron que el modelo era realmente efectivo y que permitía que todos los centros, independientemente de su tamaño, ubicación y tipología, pudieran avanzar con un proceso de autoevaluación y mejora sobre los estándares internacionales que ellos habían detectado como mejores prácticas. Bien. Nosotros lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con esta fundación y establecer un trabajo de adaptación y contraste para adecuarlo al contexto español, que claramente tiene diferencias con el sistema educativo británico. Y es lo que nos ha llevado al modelo Excellent, ¿no? Es un modelo basado, por un lado, en estas prácticas de referencia detectadas por la Fundación Gatsby en Inglaterra y también por el contraste con más de 120 expertos del sistema educativo español, ¿no? Creemos que es un modelo que permite que cualquier centro haga un análisis en profundidad y un análisis también sesgado y, digamos, personalizado en función de sus intereses. Es decir, nos permite activar un proceso de autoevaluación y mejora continua en función de la estrategia de centro, de manera que podamos decidir, en función de aquello que más nos interesa, avanzar en un área y en otra. Permitiros que os lo presente, ¿no? Por un lado, hablamos de un modelo que, lógicamente, como digo, ¿no?, se basa en unas prácticas de referencia y permite un proceso de autoevaluación y mejora continua, que además está dirigido a equipos directivos y al centro en su conjunto. O sea, no es un sistema solo para el departamento de orientación. Estamos hablando de un sistema de centro. Estamos hablando de algo que articula y vehiculiza la participación de muchos actores que tienen que estar coordinados e interactuando. Y también que no estamos hablando de algo que se haya inventado en la Fundación, en nuestro caso, sino que hay ya una muy fuerte y sostenida base de evidencias a nivel internacional. Bien, ¿qué es lo que ofrece, ¿no? Os contaba, ¿no? Al final lo que hemos hecho es partir del modelo de la Gatsby Benchmark de las 8 claves y desarrollarlo en un modelo español que tiene 10 claves, ¿no? Os explicaré dentro de unos minutos en qué consiste cada una de ellas y que en función de esas claves te hace un perfilado de cómo está tu centro hoy frente a cada una de las 10 dimensiones de calidad, ¿no? Y que cuando una de esas dimensiones
no sale como tú esperabas, es decir, en algún área que consideras crítica y clave para tu centro, el desempeño que te muestra el modelo no está a la altura de tus expectativas, te identifica inmediatamente recursos que puedes utilizar para mejorar tu desempeño, ¿no? Y algo que también creemos que es importante es que genera datos. Cuando las instituciones que trabajamos en la mejora de la orientación siempre echamos en falta la falta de datos analíticos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la orientación en España? ¿Cómo están avanzando las diferentes áreas, ¿no? Pues cuando desarrollamos esta herramienta, quisimos que la generación de data que se va a producir a partir del uso masivo de esta herramienta pudiera ser accesible por equipos de investigación que quieren analizar la situación de la orientación. Bien, este es el modelo Excellent, estas son las 10 claves. Veis que tiene una serie de colores, básicamente porque están agrupadas por bloques, ¿no? Tenemos un bloque azul, que sería más la parte de evaluación y coordinación, la parte más sistémica, que va a medir cómo el centro articula los fluidos de comunicación, tanto a nivel de marco de calidad como sobre todo en la dimensión más estratégica y operativa, cómo se comunica, cómo vehiculiza la participación de los diferentes agentes clave, ¿no? Tiene una parte verde, que es la que tiene que ver más con la relación con las familias y con el alumnado, es el área más tradicional de la orientación, ¿no? Lo que tiene que ver con adaptación a las necesidades diversas, orientación personal o las familias como agente activo. Son las partes más sólidas generalmente de lo que es el trabajo de orientación académica profesional en los centros. Y tiene una pieza, esta morada, que es muy crítica, ¿no? Que es cómo podemos hacer para contextualizar la asignatura en el entorno profesional. Cómo un profesor de biología, de geografía, de historia, de lengua, puede contextualizar lo que está enseñando en su materia con el uso profesional de ese conocimiento, con las profesiones que utilizan eso, porque muchas veces las vocaciones se despiertan en esos momentos. El enganche con una asignatura es lo que te puede abrir a pensar que tal vez algo que use eso puede tener que ver con tu vida profesional futura, ¿no? Luego veis que tiene una parte roja bastante fuerte, que es algo quizás más novedoso en los sistemas de orientación académico en los centros, que es la relación con el entorno profesional, ¿no? Se segmentan 3 bloques, uno tiene que ver con digamos, más hacia adentro, ¿no? Permitir que antiguos alumnos y que profesionales vengan a los centros educativos y nos hablen de aquella profesión que están ejerciendo hoy, de cuál fue su itinerario, de cómo les va, en qué consiste su día a día. Y también algo generado, digamos, a la dirección opuesta, ¿no? Que permita la permeabilidad desde el centro educativo hacia el entorno profesional y que los alumnos puedan pasar experiencias en contextos profesionales, puedan de verdad estar inmersos en un entorno profesional y entender cuáles son las dinámicas, cómo es el día a día, en qué consiste tu trabajo, cómo interactúan las diferentes profesiones y, sobre todo, qué abanico de profesiones tenemos hoy en día, ¿no? Y una parte muy interesante, que esta sí quizás es sobre todo la que más cuesta trabajar de los centros educativos, es la utilización de información de mercado laboral, ¿no? Es muy difícil para el centro identificar cuáles pueden ser las buenas fuentes para generar información que ofrecer a las familias, que ofrecer a los alumnos, pero es crítico, ¿no? Porque si no estaremos orientando solo desde lo académico y la mirada profesional no estará en la ecuación y tiene que estarlo. Tiene que tener un peso y tiene que tener un equilibrio con la dimensión académica, ¿no? Y por último, la clave 10, que también es una clave muy consolidada en la mayoría de los centros, que es que tienen claramente asumida la preparación para itinerarios posobligatorios, ¿no? ¿Cómo preparo a mi alumnado para las futuras selecciones de itinerario? Bien, ¿cómo se estructura este diagnóstico? Cuando un centro educativo realiza el test contra la evaluación de Excellent, lo que le pinta son 2 niveles, ¿no? Primero, tiene una imagen sintética, que sería cómo sale el desempeño de tu centro en función de las 10 claves. Es una imagen más para la toma de decisiones, porque lo que te marca es, lo que veis aquí en la pantalla en colores intensos, son el resultado de un centro en función de cada una de las 10 claves. Y la línea negra lo que marca es el resultado de la media de centros que tú has filtrado para compararte. Es decir, te puedes comparar con la media de centros iguales, es decir, públicos, privados o concertados, de mi entorno, de mi comunidad o del país entero. Esto me permite monitorizar cómo voy avanzando frente a la media de los iguales y me permite también identificar si estoy por encima o por debajo de mis expectativas, ¿no? Y desde ahí tomar una decisión. Bien, ¿qué más nos ofrece todo esto? Por un lado, puedes segmentar esta mirada, ¿no? Tenéis una batería en la herramienta, te permite una batería de centros que puedes elegir por oferta académica, por tipología, por ubicación. E incluso puedes elegir por el nivel socioeconómico del alumnado. Es decir, que hay una facilidad... Perdonad, voy a tomar un poquito de agua.
disculpar, hay una facilidad muy grande para segmentar en función de la tipología de centro que te interesa medir. Bien, además de este análisis comparativo, lo que recibe el centro es un informe personalizado, es decir, cómo es el desempeño de tu centro en función de la batería de 47 indicadores que tiene el sistema, cómo es tu desempeño en función de cada uno de ellos y también cuáles serían los recursos de manera concreta que podrías utilizar, ¿no? Estamos viendo ya lo que sería un informe, que es lo que recibe un centro que realiza el proceso de autoevaluación, y es un informe que es individual para cada uno de los centros y que es privado. Es decir, es una capa de inteligencia que le permite al centro tomar decisiones sobre una base analítica y que le permiten elegir y priorizar las acciones. Es decir, en función del diagnóstico que me sale en la herramienta, yo decidiré qué acciones voy a implementar en este año, cuál es en el siguiente, a quién tengo que involucrar y qué recursos puedo utilizar. Cuando vemos un poco más en detalle la información que recibe el centro, vemos que tiene una información también muy aterrizada, ¿no? Es decir, va a permitirle identificar recursos y la descripción de esos recursos y el posible impacto en cada una de las claves que puede tener a su disposición, ¿no? Aquí estáis viendo pues, un ejemplo en el que, en función de la respuesta que da el centro a una pregunta, a un indicador, recibe una información que le linka con un recurso que le podría ayudar a mejorar su desempeño, ¿no? Al final estamos hablando de una gran cantidad de información estructurada y organizada en función de las 10 claves de calidad, pero que la recibes justo cuando la necesitas. Es decir, es una información segmentada en función del proceso de autoevaluación que va relacionando el centro y que se nutre de una base ya muy amplia de más de 120 recursos identificados y, digamos, verificados por nosotros como recursos de alta calidad, ¿no? Y esto es un poco la mirada que os decía antes, ¿no? Sabemos que realmente cuesta mucho sacar información comparativa, sacar datos de lo que está ocurriendo con la orientación académica profesional y creíamos que era una obligación que ahora que vamos a generar una herramienta que va a tener, creemos, un uso masivo, los datos que genere esta herramienta fueran accesibles para investigadores. Entonces, la entrada a la herramienta tiene dos perfiles. Uno es el perfil de centro, que evidentemente es todo lo que hemos hablado hasta ahora, y otro es el perfil de investigador. Es una persona que tiene que ser validada por nosotros como institución y que tenemos que tener claro su mirada de aproximación al programa a nivel de investigación, para quién trabaja, cuáles son los objetivos, pero que le va a permitir acceder a una información que ahora mismo es imposible conseguir en España, ¿no? Cómo están funcionando los centros, segmentado con una batería de centros, una batería de indicadores y de filtros que puede utilizar en función de cada una de las claves del modelo. Y de nuevo, le permitirá dos imágenes complementarias, ¿no? Una imagen gráfica, de manera que tú puedas ver qué claves están costando más, incluso segmentando por provincias, por tipología de centro, pero un informe muy detallado que puede descargar todas las respuestas de todos los centros que selecciones, siempre de manera anonimizada. Es decir, no vas a saber a qué centro pertenecen, solamente vas a saber qué ha respondido. Y con eso, con esa base enorme de datos que genera la herramienta, es donde se puede hacer la dimensión de investigación. Bien, esto lo hemos lanzado recientemente, el día 30 de septiembre es cuando empezamos. De hecho, desde ese día la herramienta está disponible de manera abierta y gratuita para cualquier centro de España que quiera utilizarla. Y paralelamente al uso, a la disposición de esta herramienta para los centros, estamos arrancando un proyecto piloto que tiene que ver con cómo podemos acompañar al equipo de personas que va a liderar el proceso dentro de los centros, ¿no? Ahora mismo tenemos ya una herramienta de calidad a su disposición, tenemos una brújula, que es el modelo Excellent, y tenemos un marco contrastado a nivel internacional, pero hay que apoyar a las personas. Estamos hablando de una metodología que necesita no solo este marco de calidad, que es lo que ya está disponible, sino también el perfilado y la formación de un nuevo profesional. Alguien que dentro del centro, que ya conoce la casa, pueda asumir unos roles que ahora mismo están quizás infrautilizados, es decir, que no están sacados a todo el potencial que pueden tener, ¿no? Hablamos de esta interacción con el entorno profesional, con decenas de instituciones, con voluntarios de empresas que puedan abrir oportunidades para nuestro alumnado y también alguien que articule la participación de los tutores, de los profesores de asignatura. Esta persona que nosotros llamamos el coordinador de estrategias académico-profesionales es una persona que ya se ha instaurado en la política educativa inglesa, ¿no? Es decir, ahora mismo es un perfil profesional, allí lo llaman el career leader, y es un perfil para el que existe formación oficial, para que existe una descripción de centro y que todo centro inglés
tiene que tener un profesional así contratado, y ese profesional tiene que ser accesible, es decir, que está su nombre y su identificación en los centros educativos, en las webs de los centros educativos, para que os hagáis una idea, ¿no? Todo este programa de formación lo estamos desarrollando con un partner que se empieza por Educar. Ellos vienen con todo el expertise de su fundación hermana en Inglaterra, que es Teach First, y que ha desarrollado el modelo de entrenamiento y capacitación de este perfil profesional, ¿no? Y la tercera pata que tenemos que impulsar entre todos es esta relación empresa-escuela, ¿no? Necesitamos un ecosistema mucho más permeable para que de verdad los centros puedan tener a su disposición un abanico de opciones que puedan ofrecer a su alumnado, un abanico de empresas involucradas que puedan hablar de las profesiones que están creándose en su sector, un abanico de profesionales que puedan destinar un día a pasar con un joven y explicarle en qué consiste su actividad profesional, o que puedan acercarse a un centro educativo y participar en una feria de profesiones, en unas charlas, y abrir y conectar este ecosistema quizás todavía tan alejado a la realidad educativa, ¿no? Bien. Como veis, estamos hablando de un programa muy ambicioso. Van a participar ya 100 centros educativos de toda España, 50 de Cataluña y 50 de Madrid. Y hoy hemos traído a 2 centros que están participando en este programa piloto y que nos van a acompañar en una mesa redonda que empezamos ahora. Quería invitar a participar y subir a la mesa y acompañarme a Elvira Congosto, que es la directora de secundaria y bachillerato del Colegio Mirabal, y a Enrique Escandón. ¿Qué tal, Elvira? Bienvenida. Gracias. Enrique, gracias por acompañarnos. Enrique es el director de comunicación y Chief Marketing Officer del grupo de colegios 3A. Elvira, Enrique, muchas gracias y bienvenidos. Ellos están aquí también en representación de 2 centros educativos que están participando en el piloto, pues recientemente empezamos el piloto con ellos y con un grupo grande de colegios, y queríamos traer aquí un poco esa mirada, ¿no? Es decir, esta mirada de las personas que están al frente de las instituciones educativas y que están recibiendo esta propuesta, ¿no? Que consideramos que la recepción ha sido extremadamente positiva, porque ha habido ya 5 coles que os habéis apuntado al programa, pero queríamos profundizar en detalle y también que pudiera haber un diálogo directo, ¿no? Que pudierais contarle pues, a la audiencia, a equipos directivos de colegios de toda España y de América Latina, por qué lo habéis hecho, cuál ha sido el motivo que os trae, ¿no? Es decir, primera pregunta que os quisiera lanzar, Elvira, si te parece, sería ¿cuál es el motivo que lleva a la institución que tú representas a apuntarse en un programa de fortalecimiento de la orientación académica profesional? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, evidentemente, y un placer participar en este proyecto porque consideramos que necesitamos un marco en el que entren todas las actividades que nosotros estamos desarrollando dentro del ámbito de la orientación en sus múltiples dimensiones, académica, profesional, personal, y que dé sentido y cubra esos objetivos que hoy, como tú muy bien has dicho, vivimos en una sociedad cambiante y nuestro reto de ofrecer una educación de calidad pues nos lleve a incluir una orientación que forma parte del proceso educativo de los chicos de cara a prepararles en competencias, habilidades, destrezas para poder dar respuesta a esos retos que la sociedad en cada momento les vaya planteando. Yo creo que el marco, el programa, nos ayuda a dar sentido a todas las iniciativas que veníamos desarrollando e incorporar aquellas que nos aportan un valor añadido. Como bien has planteado, el sacar esa imagen inicial de cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestras áreas de mejora te permite diseñar estrategias que refuercen esos aspectos que lo necesitan. Pues realmente como en los perfiles de coles que estamos, es cierto que es una trayectoria donde se viene trabajando. Siempre se puede mejorar y siempre, desde luego, estamos planteando el hecho de hacer orientación profesional, personal, académica, algo puramente estructural, que es en lo que yo creo que nos dais una muy valiosa ayuda, porque hasta ahora ha sido algo que el Departamento de Educación se ha ocupado, apoyado por por los titulares, por las familias, pero es verdad que ese marco, esa estructura asentada, afianzada y esa estructura que además nos ayuda a mejorar cada vez. Muy bien decías en tu ponencia, ¿no? Vamos obteniendo datos. En educación a veces esos datos, bueno, no se han medido todas las
Y ahora mismo es una de las cosas que más nos puede ayudar. También pensemos la realidad cambiante que tenemos, el mundo en el que nos está tocando vivir y, desde luego, la parte profesional nos está quedando atrás en esos cambios, ¿no? Y nos ayuda mucho también a tener esa perspectiva, a tener esa forma de, bueno, de ir viendo qué es lo que se avecina y que nos vayáis ayudando a anticipar también todos los cambios que vamos a tener que hacer y que van a tener que vivir. Comentáis, y es cierto, ¿no?, que muchas veces los centros educativos están haciendo más cosas que contribuyen a la orientación de aquellas que están realmente monitorizando, ¿no? Es decir, que son muchos los actores. Cuando un tutor interviene con una familia, está jugando un papel en la toma de decisiones académico-profesionales de ese alumno. Cuando un profesor en una asignatura está posicionando el conocimiento, lo puede hacer de manera muy inspiradora y conectando con el futuro, o lo puede hacer meramente, digamos, académicamente. Y hasta ahora los centros os costaba identificar qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Tenerlo controlado, porque ya todos tenemos claro que la orientación va más allá del departamento de la orientación, ¿no? Que tiene que ser un poco un valor diferencial, ¿no? Hablarnos un poco de eso. ¿Cómo veis, en el caso de vuestro colegio, el Mirabal, cómo veis que la orientación debe ser asumida por todo el equipo educativo y que además puede formar parte de la propuesta de valor hacia las familias y hacia el alumnado? Yo creo que uno de los grandes aportes de este modelo al colegio ha sido este, ¿no? El tomar conciencia de esta necesidad y, sobre todo, integrarlo en lo que es el proyecto de centro. No solamente es un plan, que está muy bien, sino que forma parte de nuestro proyecto de centro. La incorporación, además, con un alto grado de participación, tanto de familias, antiguos alumnos y el claustro docente, es decir, que el profesorado no se encuentra solamente el orientador aislado, o solo, aunque tenga el apoyo de dirección, sino que todos somos un equipo. Y ese equipo realmente es el que nos lleva a conseguir los objetivos con un mayor grado de implicación. Las familias lo entienden mejor y su aporte es muy, muy valioso. Proyecto de centro, eso sí, liderado por un equipo directivo con ese liderazgo distribuido entre todos los agentes. Para nosotros ha sido un cambio grande. Y otro de los cambios grandes que nos ha aportado un beneficio, que ya lo vamos viendo, es la incorporación en uno de esas claves, de esos elementos claves del modelo, la integración a nivel curricular del diseño de actividades profesionales que realmente acerquen esa aplicación del conocimiento que estamos trabajando en la materia, por formar parte del currículum académico, en el enfoque profesional de aplicación. Este ha sido uno de los grandes avances también que hemos dado gracias a tener un modelo que nos permita, a su vez, ir evaluando el progreso. Qué bueno. Cuéntame un poco en tu caso, porque es verdad que lo que dibuja Elvira es, digamos, un gran potencial no explotado, ¿no? Tenemos a un equipo enorme de docentes que son los que en el fondo tienen más horas para estar con los alumnos, ¿no? Porque el orientador, ya hemos visto los ratios, no llega, ¿no? Aunque lo duplicáramos, seguiría sin llegar. Necesitamos la alianza con el docente. ¿Y cómo crees que pueden percibir el docente esta riqueza, pero también esta, digamos, nueva responsabilidad, entre comillas, de decir, oye, además de conseguir que yo pueda dar clase, que los alumnos me entiendan y que les valga para su itinerario académico, tengo que conseguir conectar lo que estoy haciendo con lo que ocurre en el entorno profesional, ¿no? Sabemos que para los centros a veces es un poco difícil, para el docente que está muy metido en el aula, conectar con un mundo que a lo mejor no conoce del todo, porque no, pues a lo mejor ha sido docente, salió de la universidad y empezó a trabajar en un centro educativo, no ha trabajado en un entorno fuera del centro educativo y puede no estar conectado, ¿no? ¿Cómo desde el liderazgo del equipo directivo podéis animar a vuestro equipo docente a ir caminando en esa dirección, ¿no? A ir poco a poco desde los departamentos, enriqueciendo, conociendo nuevas profesiones, empezando a leer, a mirar cosas, para luego traducirlas, ¿no? Para luego infusionarlas, ¿no?, en la asignatura? Claro, yo creo que precisamente desde ese liderazgo del equipo directivo, desde las unidades o desde la parte directiva de alta dirección, es ese punto de contacto que podemos tener mucho más frecuente, a lo mejor, con el ámbito profesional. Distancia no pueden, o sea, por distancia les cuesta mucho. Te van a cambiar la pantalla. Nada. La vamos a sacar un poco porque parece que no. Ahí. ¿Vale? Perfecto.
Te decía, si los equipos directivos asumimos ese rol y como muy bien comentabais, ¿no? Lo hacemos algo estructural y lo hacemos algo puramente de centro desde la base, conseguimos que no solo sea una labor del docente, del profesor, del tutor en esas etapas, sino que empezamos primero mucho antes a trabajar esa orientación y además esos equipos directivos tenemos muchas veces mucha más facilidad para tener relación con el ámbito externo, con otros centros, aprender de lo que otros equipos ya han liderado y han trabajado y por otro lado de lo que la empresa está cambiando, ¿no? Claro, hoy en día si pensamos en un alumno de 17 años y que va a salir al ámbito universitario o va a continuar sus estudios, es una decisión muy compleja. Como padres, pues si nos ponemos en nuestro planteamiento de orientar lo mejor a nuestros hijos, claro, necesitaríamos tener esa información y a veces eso tampoco lo tenemos a mano, ¿no? Entonces yo creo que ahí aunáis perfectamente esas tres patas de este banco, ¿no? Es decir, nos aportáis la solidez de un modelo que ya está funcionando, nos aportáis y facilitáis a los equipos directivos la ayuda, porque esto es un cambio grande en los centros. O sea, no es sencillo ni es cuestión de un mes y decir, bueno, ya a partir de ahora vamos a funcionar. Bueno, tenemos que cambiar el rol de determinadas personas, como tú decías muy bien, hay que ampliar esa formación, hay que generar incluso puestos que hasta ahora no existen y eso nos tiene que dar tiempo a todos a integrarlo perfectamente en nuestra estructura de colegio. Pero sí es cierto que nuestra función desde la dirección es liderar esos cambios y ayudar a los profesores, darles tiempo, darles recursos y darles también la facilidad de tener contacto con esas empresas que son las que en el fondo nos van a ir enriqueciendo de las necesidades que hay hoy, que a lo mejor no son las que hay mañana, pero que sí que es cierto que tenemos que ir haciendo todos juntos ese camino de la mano, ¿no? Y ahí esa tercera pata de ese banco sois vosotros que nos vais a ayudar conjuntamente con las familias a hacer ese recorrido, que no es sencillo hoy en día. Claro. Hay una complejidad que se da ahora en el entorno educativo y es que nos hemos dotado como sociedad de unos itinerarios muy lineales, ¿no? Estamos hablando digamos que en cuarto de la ESO, el alumno elige entre dos itinerarios que ya empiezan a diverger, ¿no? Que ya empiezan a conducirle a escenarios diferentes, ¿no? Y, sin embargo, el entorno profesional lo que hace es que empieza a cruzar las profesiones, ¿no? Y esos itinerarios que tú planteas como líneas rectas se convierten en zigzag, ¿no? Que uno entra y sale, cruza un área de conocimiento, entra en otra y tiene que nutrirse de áreas que a veces están interconectadas entre sí y a veces son extremadamente opuestas, ¿no? Tema jurídico con tema de tecnología. Pues ¿dónde estudio eso? En facultades que están separadas entre sí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para también ayudar, uno, a nuestros docentes, de que la linealidad del proceso educativo ahora no está tan clara, y dos, al alumnado que cuando elige una asignatura muchas veces no sabe, la elige porque le cae bien el profesor, se le da bien, le resulta fácil, o es simpático, o llama la atención, o no pone muchos deberes, o sea, hay diferentes motivos, pero no está construyendo, porque no es capaz todavía, no tiene la información, de construir un perfil que pueda conectar con ese entorno de hibridación, con ese entorno de profesiones, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar al docente a que deje de pensar de esa linealidad, ¿no? Y al alumno también a que entienda que las decisiones que toma, de opcionales, de optativas, van a tener consecuencias que luego pueden limitarle mucho cuando llegue a un segundo de bachillerato y elegir un grado, pues oye, a lo mejor pondera por debajo de lo que esperaba o tiene que quedarse fuera de opciones que ahora sí las quiero porque las conozco, pero el camino que he tomado no me facilita, ¿no?, el acceso. ¿Qué opinas, Elvira? Yo creo que ahí, nuevamente, por ejemplo, con la introducción de metodologías que fomenten el aprendizaje activo del alumno, que ya las áreas de conocimiento no se quedan tanto de una manera aislada, sino que están más interrelacionadas, y con el enfoque competencial que desde los colegios sí que se va facilitando, creo que ya esto es un paso para desarrollar esas competencias, incluso pues la de aprender a aprender, que te genera una autonomía en ese sentido.
Los profesores, al tener que diseñar también actividades que estén troncadas con otras áreas de conocimiento, que a lo mejor no les son tan próximas, pero ahí ven las sinergias que tienen, creo que eso también les facilita, les abre otro tipo de mentalidad. Y como centro también tiene que facilitar la preparación, formación en aquellos aspectos que así lo requieren. Yo creo que ese trabajo mucho más en equipo les une y puede dar dentro de, como bien has definido, esa linealidad en muchos caminos, aunque los centros intentamos dar la máxima flexibilidad, que luego se complica mucho más en nuestra organización interna a la hora de horarios y todo esto, pero mientras el alumno pueda tener esa mayor flexibilidad y sobre todo acompañarla, que él identifique su potencial, su conocimiento, esa riqueza que lleva dentro para poderla desarrollar al máximo. Que eso yo creo que muchas veces lo intentamos, pero no sé hasta qué punto lo llegamos a lograr. De ahí, con ese conocimiento, el alumno también puede ir diseñando ese proyecto personal e ir abordando. Dejando a un lado, aunque es una edad un poco todavía complicada, me gusta más esta asignatura, es más sencilla, sino que bueno, me voy a esforzar un poco más porque esta me capacita para ir por el camino que realmente luego me lleva a ese objetivo profesional que por ahora deseo. Lo habéis hablado antes, pero me gustaría profundizar un poquillo. Cuando una familia elige un centro educativo, generalmente establece como una especie de corresponsabilidad con el centro, ¿no? Y aspira a que este entorno educativo acompañe a mi hijo o a mi hija pues hasta una edad ya casi adulta, ¿no? De alguna forma lo acompaña pues hasta los 18 años de media y lo deja ya bastante encaminado, ¿no? Pero a la vez lo que vemos muchas veces es que en este entorno profesional tan complejo que cambia tanto y un entorno académico que explosiona a nivel de opciones, ¿no? Pues hablamos de bachilleratos internacionales, FP dual, grados mixtos, dobles grados, trayectorias internacionales. O sea, ahora mismo no es sencillo decidir. Muchas familias llegan a fechas de cambio de etapa, ¿no? Pues a un segundo de bachillerato, por ejemplo, y les entra el pavor, ¿no? Porque de repente dicen, ostras, que me doy cuenta de que mi hijo o mi hija está varios pasos por detrás de tomar la decisión, porque le faltan muchas cosas que no ha hecho todavía y ahí se encienden las alarmas, ¿no? ¿Cómo, como centro educativo, podéis trabajar con las familias de manera más temprana para que vean que no se puede llegar a este momento tan verdes, ¿no? Permitirme la palabra, ¿no? Es decir, tampoco preparados, tanto el alumno como la familia, ¿no? Cómo la propuesta de valor del centro educativo puede ser diferencial en ese pacto que se establece con la familia. Yo te acompaño hasta tu hijo y te lo dejo encaminado hacia un escenario más adulto, ¿no? ¿Cómo lo ves, Enrique? Desde luego, el valor diferencial que cualquier centro podemos aportar es el conocimiento del alumno. Cuanto antes vayamos poniendo en valor lo que ese alumno de forma personal e individual necesita, podremos ayudarles más. Como muy bien has dicho, hoy nos encontramos con una realidad que, a diferencia de cuando yo estudiaba, tenemos mucha oferta. Es decir, podemos hacer bachillerato dual, podemos hacer bachillerato internacional, podemos hacer un bachillerato nacional LOMCE, podemos plantearnos distintas opciones ya dentro del mismo colegio, ¿no? No necesitamos también cambiar. Pero en ese planteamiento es cierto que el acompañar a los alumnos y a las familias, yo algo que hemos descubierto, que llevamos ya tiempo viendo que es necesario, es empezar mucho antes, ¿no? Yo creo que un segundo de bachillerato es tarde. Es tarde. De hecho, pues nuestro centro, con este periodo que hemos tenido de confinamiento y demás, hemos visto cómo hemos tenido una gran demanda de familias que querían interesarse por el colegio y cómo estábamos trabajando a partir de tercero de la ESO, que normalmente son cursos atípicos en un cambio de centro, y sin embargo ha habido familias que se interesaban porque veían, oye, he tenido tiempo de parar, he tenido tiempo de ver qué estaba haciendo mi hijo y qué están haciendo otros, oye, es que esto me gusta, ¿no? O esto me llama la atención, cuéntame, por lo menos explícame. Entonces, en ese sentido, el planteamiento que se va haciendo es el de acompañar a la familia. La familia hoy en día, también no olvidemos, vivimos todos en un mundo de prisas, todo tiene que ser para allá, para mañana, no tenemos tiempo de recapacitar. Y es cierto que el pensar a qué va a dedicar nuestro hijo los próximos N años, porque van a ser muchos, donde además en España penalizamos el error como un fracaso, como algo, cuestión que en otros países, sin embargo, si no has fracasado alguna vez, no eres una persona de éxito, necesitas aprender del error. Aquí al revés, lo penalizamos. Entonces,
tenemos que trabajar mucho esa parte con la familia, ¿no? Enseñarles a que entre todos vamos a ver lo mejor para su hijo. Y además que nos escuchen, porque a veces nosotros podemos estar mucho más cercanos al mundo exterior del papá o mamá que está trabajando, que lleva su vida normal, pero que al final hay muchas profesiones de futuro, muchos nuevos estudios, ¿no? Muchas nuevas formas de llegar a un formato profesional que en los últimos, no nos vamos a ir mucho más, 5, 6, 8, 10 años, han cambiado totalmente. Con lo cual, lo que nosotros pensábamos hace 15 años es totalmente obsoleto hoy. Y esa es la parte en la que los colegios podemos, desde luego, aportar un valor francamente diferenciador. Gracias. Elvira, me consta que en vuestro centro educativo tenéis una alta participación de familias cuando queréis conseguir pues, que profesionales puedan venir al centro y hablarnos de sus profesiones. ¿Cómo conseguís eso y cuál es la percepción de las familias una vez que participan en este tipo de actividades? Sí. ¿Qué os cuentan? Pues la verdad es que el resultado es fantástico y además se animan a continuar participando porque ven a los alumnos la inquietud que tienen, el interés. Lo organizamos, hemos hecho distintas actividades desde las estancias en las empresas, a través también de las propias familias y luego en las visitas de familias para contar su trayectoria profesional, académica, las labores que desarrollan. El encuentro con los chicos les hace crecer, vienen encantados, algunos nerviosos, ¿no? Es decir, menuda responsabilidad y eso es genial. Y al final se dice, cuenta conmigo, ¿no? Que rápidamente, ya como antes comentábamos, rápidamente apuntamos, ¿no? Porque cuando realmente haces partícipe a las familias, se sienten más integradas en el propio proyecto educativo de sus hijos, que esa es la clave. Yo creo que ese ser parte, sentirte parte del proyecto de centro es la gran respuesta. Cada vez tenemos más familias que participen, esperan nuestras convocatorias, explicamos los objetivos que perseguimos con las distintas actividades, cómo están dentro de este programa y la verdad es que es muy interesante. Ese acompañamiento que muy bien decías a la familia poco a poco, tanto para su hijo como aprovechar también toda su riqueza profesional y académica para ayudar a otros compañeros de sus hijos. Bueno. Pues antes lo veíamos, ¿no? De alguna forma, para instalar un sistema de calidad en orientación, necesitamos un marco, que es lo que aporta Excellent, necesitamos una nueva rol profesional, ¿no? Y un nuevo empuje de los equipos directivos, ¿no? Que hoy estáis manifestando. Y hay una tercera pata, que es este ecosistema, ¿no? Esta relación con el entorno profesional que a veces está alejado de los centros o viceversa, ¿no? Y que cuesta contactar con él, ¿no? Quería un poco, antes lo hemos hablado, ¿no? Pues contarme experiencias vuestras, ¿no? De interacción cuando un centro quiere montar una actividad de máximo nivel en orientación y quiere tener representatividad de buenos sectores y tener a gente que tenga un buen discurso, ¿cómo lo monta? ¿Cómo sufre montándolo? ¿Y cómo podríamos quizás ayudar entre todos a que sea más sencillo hacerlo, ¿no? Claro, a veces nos encontramos con la dificultad de llegar a ese ámbito profesional y que además nos vean como de igual a igual, ¿no? Hablas a una multinacional, cuando tú llegas a plantearles tienes que pasar una serie de trabas, de trámites y para conseguir llegar a alguien con poder de decisión te ha llevado mucho tiempo y a veces ese tiempo en educación pues es complicado, es complejo, ¿no? Yo os puedo hablar de la experiencia que el año pasado tuvimos con Inspiring Talent Talk, que es una campaña que hicimos en Alameda y en Arcángel, sobre todo para atraer talento al colegio para que los alumnos lo tomaran como referencia. Claro, fue muy costoso, ¿eh? Es decir, participaron empresas brillantes como pueda ser Garrigues, Deloitte, Crema de Calvo-Sotelo como Bufetes o Farmacéuticos Sin Fronteras como ONG a nivel grande. Y en ese sentido, claro, la condición era que solo podía venir el CEO de la empresa para que realmente salto, digamos. Claro, pero realmente para el alumno la persona de referencia siempre es el presi, ¿no? El que manda. Sí. Entonces, cuando yo me acuerdo, tuvimos la maravillosa experiencia de poder traer a Javier Rupérez como diplomático y como además alto comisionado de Naciones Unidas y demás. Y claro, cuando los alumnos le preguntaban sobre la transición, le decían, no, a diferencia de vosotros, es que yo lo he vivido. Es que yo estuve en ese despacho cuando ese teléfono sonó. Frases así que decías, vale, ya, entonces lo que dice el libro mejor le escucho, ¿no? Ajá. Es un aprendizaje de primera persona y donde de verdad al alumno le aportamos el tener un valor, el tener una persona de referencia de decir,
yo es que esta persona me interesa, ¿no? Voy a indagar más, voy a preocuparme por saber qué hizo, ¿no? Y por qué hizo las cosas. Pero es verdad que bueno, pues muchas veces nos cuesta, ¿no?, montar estas iniciativas porque además pues, supone un trabajo extra y supone un esfuerzo y sobre todo supone la colaboración con empresas que a veces no están a nuestro alcance tampoco, ¿no? Como coles. Y bueno, pues ahí tenemos que tirar siempre de amigos, contactos, familias, otros coles que nos echan una mano, pues bueno, trabajando al final todos juntos, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia, Elvira? Por contar otra diferente, todos los años montamos como jornadas monográficas, por ejemplo, de economía, y vamos en la misma línea. Traemos a altas personalidades, tanto del mundo de la empresa, académico dentro del área de la economía, e incluso con cargos que han tenido cargos políticos, antiguos ministros o actuales, siempre que las agendas lo permitan. Es decir, montar para los alumnos actividades con profesionales que tienen un recorrido impresionante y que han estado capitaneando, ¿no?, pues sus distintos proyectos a nivel profesional, la respuesta es impresionante porque en esa jornada llegan con una preparación previa. También los profesores conlleva esa involucración de vamos a preparar, vamos a tratar este tema, estos son los aspectos que hay, investigan, buscan y luego tienen esa tertulia con ellos después de esa exposición y las preguntas son de un nivel impresionante. Entonces, esto que podría estar perfectamente ubicado a lo mejor incluso a nivel universitario, hoy lo estamos llevando a los centros y la respuesta de los chicos es impresionante. A nivel positivo, de los profesores en su grado de implicación, de las familias que te dicen cómo has montado esto en el colegio, ¿no? Entonces, cómo has llegado a ese nivel. La respuesta de parte de todos es increíble, ¿no? Por añadir otra, pero sí que lo que más nos cuesta es adentrarnos en las empresas. Creo que todavía, y bueno, ya se va avanzando, falta tomar conciencia de esa colaboración más con el mundo educativo, no universitario, a lo mejor a nivel universitario sí que lo hay más, pero en lo universitario es muy necesario y vosotros dentro de este programa pues creo que también es un objetivo a lograr. Es que es un cambio cultural, en cierta Sí. forma, ¿no? Es decir, hablamos como de dos entornos que se miran el uno al otro, se critican un poco el uno al otro, ¿no? Y se quejan, ¿no? Oye, pues cuando hablas con empresarios o empresarias, te van a decir que no encuentran a los profesionales que necesitan o que van a necesitar en el futuro. O sea, que el sistema educativo no es capaz de generarlos, ¿no? Y cuando hablas con el sistema educativo, pues te dice, oye, es que me cuesta mucho contactar con ellos. Cuando les pido información para que me den pistas, pues es que tengo que sudar mucho para conseguir que venga gente, ¿no? Sin embargo, cuando se consigue, y ahí os quería preguntar, ¿no? Cuando estas empresas, después de 1000 llamadas y favores triangulados, aparecen y están delante de los alumnos, ¿cómo es su respuesta de cara al año siguiente? ¿La has ganado para la causa y, por tanto, una menos y ahora busco la siguiente y voy ampliando? ¿O a veces, cuando vienen, dicen, bueno, no hay no más, ¿no? Yo creo que nuestra experiencia es muy positiva en ese sentido porque repiten y lo que hacen luego, pues incluso las familias hablan, mira que me los llevé a la empresa, estuvieron con el director, les organizan, las empresas comprometidas, les organizan unos programas que son impresionantes, ¿no? Van conociendo pues aspectos muy de dentro de las organizaciones que vienen los chicos y el entusiasmo. Mira, hemos estado en esto, hemos conocido lo otro, nos ha recibido el presidente de la compañía. O sea, ellos van viendo cómo sí que es como una responsabilidad grande por parte también de la organización que les recibe y el compromiso que tienen adquirido en este sentido. Nosotros lo que hacemos cada año, vamos incorporando más empresas y la verdad es que el trabajo que están haciendo es de agradecer y contribuye a esa formación integral de nuestros alumnos. También para ellos yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? El tener contacto con el perfil de adolescente, ver cómo llegan, ¿no?, a la empresa. También es verdad que las empresas muchas veces te sorprenden, ¿no?, porque les permiten estar en un consejo directivo y ver cómo se toman decisiones y ver que, bueno, que aquello es serio, o sea, que están allí de oyentes, pero que allí las personas que están sentadas tienen mando en plaza, o sea, impone, ¿no? Pero también les permiten, la verdad es que les acompañan, les llevan a ver las empresas desde un punto de vista desde dentro, ¿no? Entonces, a los alumnos muchas veces eso les pilla fuera de juego porque ellos tienen la visión a lo mejor más cercana de papá, mamá, a qué se dedica y en qué trabaja, pero cuando tú entras a una empresa y entras desde el punto de vista de una persona que trabaja desde
desde dentro, la forma de verlo es muy diferente. A la empresa como tal le aporta, lógicamente, además, esa parte de responsabilidad social con la comunidad, que es muy interesante. El estar cercanos también a las necesidades que van teniendo, a los coles nos ayuda mucho porque nos permite tener pues, también esa referencia, ¿no?, de qué está necesitando el mundo de la empresa y en qué nosotros podemos ayudar para formar a esos futuros profesionales, porque al final no olvidemos que bueno, cuando llegan a los 17 años se abre un abanico muy grande de oportunidades, pero tenemos que saber los coles también qué necesidades hay, ¿no? Porque a lo mejor podemos empezar, claro, mucho antes a preparar determinadas áreas o sobre todo con el cambio que hay, pues a anticiparnos, ¿no?, a determinada formación que el mundo de la empresa muchas veces nos demanda, ¿no? Y no hay que esperar a que lleguen a un ámbito puramente ya universitario o a cursar un grado superior, donde no, mucho antes podemos hacer. Pero yo creo que es bienvenido, ¿no? Una vez que prueban la experiencia, una vez que o vienen al cole o nos dejan ir a nosotros, que a veces eso es más costoso, pero sí que es verdad que la experiencia suele ser muy, muy bien recibida. Quería recordar a la audiencia que pueden pasarnos preguntas a través del foro y de manera, mi compañera luego nos lo pasaría. Y ahora quería entrar en una reflexión, ¿no?, que tiene que ver con la inversión. Es decir, toda decisión educativa, apuestas por tecnología, no es gratis. Apuestas por ratios, mejorar los ratios no sale solo. Apuestas por bilingüismo o multilingüismo y lo mismo, hay que invertir, ¿no? ¿Cómo de rentable consideráis como directivos de centros educativos que es apostar por un sistema de orientación de calidad? Yo creo que es clave si realmente el centro educativo quiere dar una educación realmente de excelencia, tiene que apostar. Yo no entiendo la educación, dar un servicio educativo sin una intervención orientadora, pero desde la perspectiva que lo estamos planteando, ¿no?, parte de ese proyecto. Creo que la inversión no puede ser más rentable en cuanto a la mejora de la calidad de la educación integral e integradora, ¿no?, esos dos ámbitos a tener en cuenta dentro de los alumnos. Claro, pensemos que yo no lo vería como un coste, como esa inversión, sino realmente como una forma de potenciar que nosotros podamos ofrecer a nuestros alumnos de verdad una formación de calidad. La calidad entendida como algo que va cambiando a lo largo del tiempo. Lo que era una educación de calidad hace 20 años no es lo mismo que necesitamos hoy. Y, por lo tanto, el centro tiene que estar muy vivo y con mucha cintura, con mucha flexibilidad para conseguir tener el formato que se necesita para que nuestros alumnos lleguen el día de mañana a tomar unas decisiones que sean lo más factibles para ellos y lo más enriquecedoras para ellos. Está claro que necesita siempre una inversión, ¿no? Pero bueno, yo creo que en los centros muchas veces estas decisiones no se hacen por rentabilidad, sino por coherencia, por valores, por dar lo que queremos dar a nuestros... Con nuestros proyectos educativos. Yo creo que ahí está la clave, en hacia dónde vamos, esa visión que queremos ir alcanzando. Claro. Hay una mirada de la rentabilidad, permitidme que insista en ello, como país, ¿no? Es decir, en España cuesta mucho que un centro educativo pueda a lo mejor pagar un test homologado y verificable de calidad, porque le puede costar a lo mejor 40, 60, 80 euros, ¿no? Y dices, ostras, yo no puedo pagar eso para mis alumnos, ¿no? Y cuando hablas con autoridades educativas, pues dices, no hay dinero para eso. Sin embargo, si analizamos el coste que tenemos en España derivado de un sistema más flojo de la orientación de lo que necesitáramos, o sea, si medimos lo que nos cuesta que el 30% de los alumnos que van a los sistemas académicos universitarios abandonen el grado en el primer año, lo que cuesta una plaza de grado universitario que oscila entre los 6.500 y 8.000 euros de media, por un montón de alumnos, que es el 30% del alumnado que entra en los grados, con eso pagaríamos el mejor sistema de orientación de Europa, ¿no? Es decir, ahí quería llevar la decisión que no siempre recae, y además hablamos también de centros públicos, de centros concertados, o sea, que no siempre recae en las espaldas del centro, pero no invertir en una buena orientación te sale muy caro, porque con un solo chico que pierda un año entero, pagas mucho. Y si lo multiplicas por el 30% de los alumnos universitarios de este país, es muchísimos miles de millones, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo creéis, y ya es quizás una pregunta final, ¿no?, que podemos, desde aquellos que estamos involucrados en lo educativo, hacer ver esta relevancia con anticipación? Porque la orientación, el problema es que una mala orientación la ves años después, no la ves en el momento, el golpe no te lo das
cuando recibes una mala orientación, te los das años detrás. Es decir, que las consecuencias como que las pagan otros, entre comillas, o vienen después, la factura te llega después, ¿no? Cómo desde lo educativo podemos alertar de que, oye, si este camino no lo hacemos seriamente, pues estamos formando muy frágilmente a los alumnos para este mundo adulto en el que se van a tener que medir en lo profesional. Y en función de cómo se midan, tendrán éxito y tendrán posibilidades de tener una vida pues, más sencilla, más adecuada a sus expectativas, o lo van a pasar mal y van a estar dando vueltas hasta que a la segunda, tercera acierten, pero se han dejado a lo mejor 2 o 3 años perdidos, varios miles de euros y el esfuerzo y la desesperación de sus padres, ¿no? ¿Cómo de alguna forma, como dos convencidos de la causa, ¿no? podéis ayudar, ¿no? a sensibilizar tanto a equipos directivos como a autoridades educativas, ¿no? Decir, oye, si hay una lista de 10 cosas en las que hay que invertir en educación, la orientación tiene que estar en esa lista. Yo creo que, o sea, es que lo veo tan de perogrullo, con perdón, es decir, lo veo tan elemental, es decir, nuestra función desde el puesto directivo, por un lado, y los dos como docentes, es que nuestra función de acompañamiento, no es solo enseñar contenidos, no es solo dotar al alumno de competencias y no es solo el llevar al alumno a que tenga 18 años y de repente decida qué quiere hacer, ¿no? Nuestra función y desde luego lo de la política educativa, que debería de nacer de ahí, pero bueno, es la de tener el mejor sistema para nuestros chavales. Al final nuestros hijos, nuestros alumnos, necesitan que no les defraudemos y como docentes esto es una cuestión ya puramente de profesionalidad y de confianza, nada más. O sea, queremos darles lo mejor. Y si queremos darles lo mejor, tenemos que poner todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Por supuesto, no termina nuestra relación con nuestro alumnado cuando cumplen 18 años, hacemos una ceremonia bonita, les ponemos una beca, venga, campeones, muy bien, ahora habéis sacado unas magníficas notas en la EBAU o en el Bachillerato Internacional Diploma, está fabuloso. No, no se trata de eso. O sea, nuestra labor continúa muchos años más en función de lo bien o de lo no tan bien que hayamos hecho las cosas. Entonces, por un lado, como país, como comunidad autónoma y luego ya cada uno en su institución, está claro que tenemos que tomar las mejores decisiones. A veces el tema del dinero, cuando hablamos de política educativa, es tener el prisma donde tenemos que tenerlo. No es una cuestión de que el dinero no lo haya, sino de a lo mejor replantearnos, ¿no? Qué es realmente lo fundamental y la base del sistema y qué cosas accesorias pudiéramos eliminar, ¿no? Pero bueno, eso nos excede, así que cada uno nos dedicaremos a lo nuestro, que son nuestros coles. Yo creo, simplemente por añadir, tenemos que darle el lugar que realmente tiene que tener la orientación educativa, académico, profesional y personal en la educación, ¿vale? Entonces, yo creo que tomando esa conciencia y luego apoyando cualquier política que realmente refuerce la intervención para que llegue a todos, si esa es la clave, ¿no? Que nos llegue a todos. Y ahí luego ya el siguiente papel que se nos escapa. Muy bien. Elvira, Enrique, muchísimas gracias a los dos. Habéis estado realmente estupendos. Creo que el debate da juego, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta del público, pero si no es así, además andamos justos de tiempo. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias.